Bien, está con nosotros Rómulo Rux. Inmediatamente, tan pronto culminó el discurso del presidente Varela hace 2 días en la Asamblea de Diputados, en la instalación de la Asamblea, una de las primeras personas en reaccionar fue precisamente Rómulo Rux, y lo hemos invitado esta mañana para que nos amplíe un poco más y podamos profundizar quizás un poco más en este discurso del presidente Varela, que de hecho, inclusive cables internacionales, como mencionábamos esta mañana, la agencia noticiosa EFE, pues publicó la poca profundidad, mencionaba, de este discurso. Algunos inclusive lo catalogaron como discurso de alcalde. Buenos días, Rómulo. Buenos días, Iván. Bienvenido. Buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo hoy. Causa gracia, pero las redes sociales aguantan todo hoy día. Y hoy puedo decirte que yo ayer, pues con mucha sorpresa, y también me causó mucha gracia, la abogada Mayela Ledesma dice: otro discurso de alcalde del presidente Varela. Sí, este fue un discurso que yo catalogo como decepcionante y un discurso que es más de lo mismo. Si nosotros vemos todos los discursos que ha mandado el presidente Varela cada vez que le ha tocado en la Asamblea, vemos una serie de promesas y no vemos nada de lo que ellos supuestamente han hecho. A mí me pareció un discurso realmente decepcionante desde el punto de vista de que los panameños están esperando de parte del Ejecutivo, de parte del gobierno, qué ustedes han hecho y qué es lo concreto que nosotros vamos a ver, digamos, en los próximos 12 meses. Nosotros vimos a un presidente Varela hablando de cosas que nadie cree, hablando de que en este país hay paz, de que hay más alimento en la mesa, de que nosotros tenemos más ingresos. La transparencia, por ejemplo. De que hay más transparencia, de que la seguridad está mejor. O sea, una serie de pensamientos, una serie de ideas que nosotros vimos al presidente Varela manifestar, que todos los que estamos siendo objetivos, todos los que no vivimos en la burbuja en la que vive este gobierno, sabemos que es falso. Nosotros no podemos hablar de que hay paz en el país cuando tenemos presos políticos, cuando hay una persecución contra el cambio democrático, cuando no hay separación de los poderes. Nosotros vimos al presidente decirle, instruirle al órgano judicial que tenía que acelerar las investigaciones. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos interpretar eso? Porque yo he escuchado pues varias versiones de esto. Bueno, para mí la única versión, Iván, es que el presidente le está diciendo al órgano judicial qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, que se apuren a llevar adelante los casos. Y nosotros estamos viendo que lo que nadie habla es por qué tenemos presos políticos ahora mismo, por qué se sigue abusando la detención preventiva. No vimos al presidente Varela hablar de ese tema. Lo vimos realmente enfocado en justificar lo que no ha hecho. Lo vimos hablando de promesas a futuro, de cosas que quieren hacer. Y se va ya con 30 meses de gobierno. No hemos visto resultados y no creo que en los 30 meses que viene vamos a ver absolutamente nada y vamos a acabar con 5 años perdidos. Es que allá voy, porque vamos a hacer. Desde el día 1 estamos escuchando, en muchos casos, vamos a hacer, y ya estamos a mitad de gestión y todavía se habla de que vamos a hacer. Fue otro discurso de promesas, Iván, fue otro discurso de promesas incumplidas, porque las promesas que se hicieron hace 30 meses todavía no se han cumplido. Entonces las promesas que hizo Varela hace 2 días tampoco se van a cumplir en los próximos 30 meses. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Nosotros tenemos un país con un crecimiento que va cada vez peor, más desempleo, no hay medicinas en los hospitales. La familia panameña, cuando se acerca al seguro, primero que todo, cuando quieren citas se las dan en 6 meses. Y cuando van a comprar medicamentos no hay y tienen que utilizar los recursos para ir a la farmacia privada. Hubo una parte muy interesante que captó la atención de la gente cuando se refirió al IDAN, de que tenía un plan para el IDAN, que iban a contratar una empresa para estudiar la eficiencia y cómo mejorar el IDAN. ¿A qué se refiere? Porque ahora todo el mundo habla, ¿será que lo va a privatizar? Mira, es lo que resuena. Lo primero que tenemos que dejar claro es no a la privatización del IDAN. Nosotros como Cambio Democrático y como panameños jamás vamos a permitir que se trate de privatizar el IDAN. Yo escuché al presidente hablar de crear una empresa pública. Yo vi un proyecto que presentó un diputado de gobierno en donde se le cambia el nombre a la autoridad de agua que yo había propuesto durante el gobierno de Cambio Democrático y se crea una empresa pública. Que no era privatizarlo. No era privatizarlo en la autoridad de agua. No he visto el texto de lo que pretende presentar Varela
es importante que haya mucha comunicación, mucha consulta, mucho consenso. Si es lo que yo vi, que era un copy-paste, una copia y pegar del proyecto nuestro, nosotros estaríamos dispuestos a revisarlo, sentarnos y ver si se puede apoyar. Ahora, un cada proyecto vez como el que nosotros habíamos consensuado, porque nosotros sí demoramos 2 años discutiendo en este país qué es lo que tenemos que hacer para que el pueblo panameño tenga agua. ¿Dónde está ese proyecto? ¿Dónde está Ese proyecto ese se estudio? presentó en su momento en la Comisión de Salud y ahora mismo ese proyecto no está en la agenda. Pero el diputado existe, Arango, sí, existe por ahí supuesto está. que existe, por supuesto que existe. Nosotros hemos pedido que se vuelva a discutir ese proyecto, que se inicie nuevamente, porque nosotros tenemos que reestructurar el IDAN. Este gobierno quiere invertir supuestamente más de $1.000 millones en 5 plantas potabilizadoras. Pero ahora mismo se pierde casi el 45% de lo que producen las plantas del IDAN. ¿Por qué? ¿Tuberías rotas? Tuberías rotas, personas que no están conectadas oficialmente al sistema. Y hay una serie de razones por las cuales el agua no se contabiliza. Okay. Pero nosotros tenemos la capacidad de recuperar parte de esa agua y que sea realmente distribuida como tiene que distribuirse y que llegue a los panameños. Y todo esto se puede hacer sin privatizarlo, porque eso es lo que la gente le teme. Nosotros no podemos privatizar el IDAN. Nosotros tenemos que garantizar que el IDAN nunca se privatice. El IDAN tiene que ser una entidad del Estado, pero tiene que tener autonomía operativa, independencia financiera y la capacidad de operar a nivel nacional, de manera tal que cumpla su propósito, que es llevarle agua potable a los panameños. Y ahora mismo eso no está pasando. Y la directora que tenemos hoy en día no está haciendo su trabajo. Y el presidente dijo que iba a hacer una rotación, que iba a cambiar a su gabinete y no ha hecho absolutamente nada. Y vemos más promesas y más personas que están realmente decepcionadas, Iván, con lo que está haciendo este gobierno, porque solo promete y dice que todo es percepción, que la seguridad anda bien, que no hay problemas con el costo de la vida, que hay más trabajo. Eso es falso. El Año Nuevo lo recibimos en medio de noticias de violencia, disparos, tiroteos en Colón, sobre todo en medio de un espectáculo. Ayer el ministro de Seguridad, Betancur, junto al jefe de la policía, Omar Pinzón, hablaron de la suspensión del programa Barrio Seguro. En Colón, primero dijeron, hubo como una duda de realmente a qué se referían. Al final terminaron diciendo que eran solamente los que estaban implicados en estos actos vandálicos, se les iba a retirar el programa Barrio Seguro. ¿Qué piensas de esto? Ese es un proyecto que ha fracasado, Iván. El crimen se ha tomado las calles de nuestro país y este gobierno sigue creyendo en que ese programa es la solución y vemos que cada vez hay más problemas, más violencia y así como en el tema de barrios seguros, el presidente se empeña en seguir adelante con el control de precios. Esos $58 ningún panameño los ha visto y nunca los va a ver, porque aquí las cosas cada vez están más caras, pero el presidente dice que todo anda bien. Entonces nosotros tenemos, Iván, que entender que ese discurso fue un discurso para vender algo irreal, para vender una realidad que solamente viven ellos, que están en esta burbuja en la cual todo anda bien. Pero mientras tanto, el pueblo está sufriendo porque no hay soluciones a los problemas básicos. Cosas sencillas, medicinas en el seguro social. Por favor, ese es un tema que sigue siendo recurrente y no vemos una salida, no vemos acciones por parte del gobierno y del presidente. El agro, ya vimos lo que pasó con el arroz, ahora va a pasar con el maíz. Y tenemos a todos nuestros productores en pie de guerra con este gobierno. El gobierno sigue prometiendo y no hace absolutamente nada. Se habla de que esto tiene que ver con los tratados de libre comercio que empiezan a ejecutarse. ¿Cómo sería la mejor manera de poder manejar esta Primero situación? que tiene que haber un diálogo real entre los productores y el gobierno. No promesas incumplidas y decir que voy a hacer esto o lo otro. Lo segundo es que no se puede importar producto en medio de la cosecha, como se hizo con el arroz y como va a pasar con el maíz, Iván. Entonces nosotros estamos viviendo en un país en donde hay una desconexión entre el presidente y su equipo de gobierno con las necesidades del pueblo panameño. Y mientras esa desconexión persista, aquí no se va a arreglar ningún problema. Mientras el presidente Varela no acepte los errores de su gobierno, no los va a corregir. Y nosotros vamos a ver ese tema en el agro, lo vamos a ver en agua potable,
lo vamos a ver en el transporte público y vamos a seguir viendo, como lo hemos visto ya, en el tema de las medicinas, en el tema de la inseguridad, en el tema de la educación. Y esto es lo que tiene al pueblo preocupado porque sentimos que vamos a perder 30 meses más con este gobierno. ¿Es parte de la personalidad del presidente Varela no aceptar estos errores? Ustedes estuvieron en gobierno por 26 meses en la gestión pasada. Yo me imagino que muchas veces se encontraron, hablaron, o sea, fueron parte del gobierno. ¿Esa es parte de su personalidad? No, eso parece. Parece que hay una tendencia ¿Está mal asesorado? A dilatar las decisiones, a no escuchar a personas que le pueden decir que las cosas se pueden hacer mejor. Aquí no hay un diálogo, Iván, de las diferentes fuerzas del país que estén realmente enfocadas en ver cómo sacamos este país adelante, cómo incrementamos el crecimiento, cómo generamos empleo, cómo le damos más y mejores oportunidades a nuestros jóvenes. Ese diálogo no se está dando, como tampoco se está dando el diálogo de la Caja del Seguro Social. Muchas personas pensando y preocupadas en su jubilación y no vemos absolutamente ningún tipo de acción concreta que nos lleve a nosotros a pensar que hay la capacidad de seguir adelante, que hay la capacidad de enrumbar este país para que las cosas anden mejor. Ahora mismo a nivel nacional, yo vengo caminando hace más de 3 años, hay mucha decepción de parte del pueblo por la gestión del presidente Varela y de este gobierno y hay mucha preocupación de que así como ya hemos perdido 30 meses, vamos a perder 30 meses más. Volviendo al discurso, ha habido muchas críticas por no haber tocado el tema de Odebrecht el día primero, el 2, en la Asamblea. A tu entender, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no se ha hablado sobre eso? Me pareció raro porque es un tema que todos sabemos que está en los medios, que está en la palestra pública y se debió haber mencionado qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y si se va a investigar, que se investigue. Tiene que ser una investigación que cubra todos los gobiernos en los cuales estuvo la empresa en Panamá operando, que no sea una investigación selectiva y, nuevamente, es un tema que nos toca a todos. ¿Crees tú que como veremos panameños esa investigación? entender? ¿Perdón? ¿Crees que veremos esa investigación? Bueno, más vale que se lleven adelante las investigaciones. Yo creo que se han creado unas fiscalías. Desafortunadamente, las fiscales que están ahí son fiscales que han perdido credibilidad con los procesos de persecución de miembros del Partido Cambio Democrático y del gobierno anterior. Entonces eso, por supuesto, que nos hace a nosotros pensar qué tipo de investigación es la que se va a llevar a cabo ahí. ¿Habrá más persecución del gobierno anterior? ¿Se enfocarán solamente en miembros del Partido Cambio Democrático? ¿Qué es lo que realmente está buscando el presidente Varela cuando hace esto? Nosotros como partido, Iván, tenemos 3 años, casi 3 años de estar recibiendo ataques contundentes por parte de este gobierno y nosotros como partido nos hemos fortalecido y estamos convencidos que llevando un partido unido y fortalecido en el 2019, nosotros vamos a regresar al poder en el 2019, a hacer las cosas bien, a rescatar este país, a dar soluciones y a lograr más crecimiento económico, más empleo, medicina en los hospitales, un apoyo real al agro, que haya seguridad, que la familia panameña pueda estar tranquila, que pueda caminar en las calles de nuestro país. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, Iván. Ayer se dieron 2 hechos importantes e interesantes. Se anuló un proceso a Guillermo Ferrufino en el caso de los helicópteros. Han habido críticas por el fallo del juez Vallespi. ¿Qué piensas tú de esta situación? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo, Iván, que el fallo del juez en el caso de Guillermo Ferrufino comprueba lo que nosotros hemos venido diciendo como miembros de un partido y como panameños, de que los casos se están llevando mal por parte de la Fiscalía y que son parte de un plan de persecución y destrucción contra Cambio Democrático. Y las cosas que empiezan mal, terminan mal. Empezaron inventando un expediente contra Guillermo Ferrufino y ahora un juez decidió que lo actuado por la Fiscalía estaba mal hecho y declaró la nulidad. Ahora, este fallo del juez Quesada Vallespi ha sido de alguna manera criticado por algunas personas en redes sociales. Como te decía hace un rato, las redes sociales hoy aguantan Siempre todo. van a haber críticas, pero léanse el expediente, léanse el fallo. Es fácil criticar sin saber lo que está pasando, sin haber leído el expediente, sin haber leído qué es lo que dice el juez y por qué declara la nulidad de lo actuado. Es muy fácil criticar por Twitter
en base a un titular que uno lee en un periódico. Y el hecho de que se haya ido de vacaciones y después anuncie su retiro, o sea, que agrega algún tipo de elemento Yo no le adicional? veo ningún elemento adicional a eso, Iván. Yo creo que... ¿Algún tipo de suspicacia? Porque eso también lo han resaltado. Bueno, yo reitero que nosotros venimos diciendo desde hace meses y años que la mayoría de los casos que lleva la Fiscalía de miembros del gobierno anterior sufren de dolencias, sufren de temas que se manejaron mal, que se llevaron mal, y este sistema tenemos que aceptarlo como es. La Fiscalía hace la investigación y el juez tiene que llegar a su determinación. Claro. Y en este caso específico, el juez decidió que declaraba la nulidad de lo actuado, y en el caso específico que se le llevan a Guillermo Ferrufino, el caso se ha caído. El caso de la Caja de Ahorros luce muy parecido a esta situación. Otro expediente armado para perseguir. Ricardo Francolini, ayer estaba de cumpleaños, está preso sin ninguna razón. Jason Pastor está preso sin ninguna razón, con un caso armado que no tiene ni pies ni cabeza. Si uno lee esa vista fiscal, se da cuenta que esto es un caso armado, parte de un proceso de persecución, y por eso están presos hoy Ricardo Francolini, presidente de la Junta Directiva de este medio de comunicación, y Jason Pastor, un profesional que no tiene nada que hacer ahí y que es víctima de un gobierno perseguidor. ¿Piensas tú que la persecución va a continuar en las próximas administraciones y que esto que estamos viendo ahora da pie a un nuevo estilo de gobernar o de hacer justicia en este país? Iván, yo creo en la justicia. Yo creo en que se haga justicia, pero no en la venganza. En el gobierno del 2019, Dios primero, será un gobierno de cambio democrático, se va a hacer justicia, porque en el país tiene que haber justicia. Lo que no debe haber son presos políticos, personas que se tiran a la cárcel y se les pide que digan algo para que puedan salir. Eso es lo que ha sucedido ahora. Por supuesto, aquí se ha utilizado la cárcel y la detención preventiva como medio de tortura para que personas digan lo que el gobierno o los fiscales quieren que se diga. Eso en un país como el nuestro no lo podemos aceptar, y por eso es que es una burla para el país que el presidente Varela diga que hay paz en los hogares. Es que todos hablan de que aquí se destapó la caja de Pandora y que ahora de ahora en adelante pues eso es lo que va a suceder. Cada vez que cambien los gobiernos va a venir la metedera de gente presa y la persecución. Y todos queremos... yo creo que eso no es lo que quiere el pueblo realmente. Todos queremos que haya transparencia, todos queremos que hayan investigaciones en derecho, que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia, pero que se hagan investigaciones cuando se tienen que hacer. Pero el pueblo, ¿en qué está preocupado ahora mismo? En cómo este gobierno ha dejado al pueblo a un lado para enfocarse en la persecución, cómo este gobierno se ha olvidado de dar respuestas. Mira, una de las cosas que más me llamó la atención del discurso de Varela, Iván, es cuando el presidente dice que ahora sí se van a acercar al pueblo y que ahora sí van a utilizar toda la fuerza del gobierno para dar respuesta a y dar soluciones a los problemas del pueblo panameño. 2 años y medio después. ¿Cómo es posible que después de 30 meses el presidente tenga el descaro de decir que ahora sí le va a prestar atención al pueblo panameño, que ahora sí se va a acercar al pueblo panameño y que ahora sí va a dedicarle los recursos para dar soluciones a los problemas? Eso es una burla, Iván. ¿Cómo tú después de 30 años vas a decir que ahora es que te vas a acercar al pueblo? 30 meses, la mitad del periodo de gobierno del presidente Varela, y ahora es que el presidente dice que se va a acercar al pueblo. Tú sí estás convencido, porque hay algunos que dicen que no, que se puede hacer ambas cosas, pero tú sí estás convencido que los recursos, el esfuerzo, la energía que se ha utilizado para estos temas políticos, de persecución política de los cuales estás mencionando, han causado que se deje de lado el resto de los problemas del país y las necesidades de la gente. ¿Tú estás convencido de eso? Yo estoy convencido, Iván, de que el afán de perseguir, el afán de destruir a Cambio Democrático y a sus líderes ha distraído completamente al Ejecutivo, al presidente, a su equipo, y por andar en eso han descuidado la gestión de gobierno, han descuidado acercarse al pueblo, han descuidado dedicar los recursos necesarios para dar soluciones. Nosotros tenemos un pueblo que está sufriendo por los últimos 30 meses una desaceleración económica,
el incremento del desempleo, las cosas más caras, más inseguridad, la educación echando para atrás, menos agua potable, y entonces vemos a un presidente que después de 30 meses, entonces que se le ocurre que se va a acercar al pueblo a dar soluciones. Pero dicen que al final de esta gestión todo el mundo va a tener casa y va a tener baños. Bueno, han entregado 8.000 casas en el programa de ellos de vivienda en 30 meses. No sé cuántas más van a entregar en los próximos 30 meses, Iván. Lo que sí te quiero decir que hay un pueblo decepcionado que quiere que Cambio Democrático regrese en el 2019 a dar soluciones y a prestarle atención a las cosas que realmente afectan a este pueblo. Rómulo, para finalizar, te hablaba de dos temas de actualidad que sucedieron ayer precisamente. El otro es la votación en la Asamblea para escoger al nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Hoy los periódicos destacan que Cambio Democrático pues, se unió al panameñismo en esta votación, que gracias a los votos de Cambio Democrático, pues Alfredo Junca hoy es el nuevo magistrado del Tribunal Electoral. ¿Cuál es tu análisis de lo que sucedió ayer en la Asamblea? ¿Qué pasó? Bueno, Iván, yo he conversado con varios de los diputados de la bancada de Cambio Democrático. Me falta conversar con el resto de ellos. El análisis que yo puedo hacer hasta ahora de lo que sucedió ayer tiene que hacerse tomando en cuenta lo que ha sucedido en los últimos años en el Tribunal Electoral y en este país. Antes de entrar en ese análisis, es importante resaltar que estamos frente a una decisión de la Asamblea Legislativa que le corresponde nombrar a un representante en el Tribunal Electoral, pero ese nombramiento le corresponde a la Asamblea, no le corresponde al Ejecutivo, no le corresponde a ningún otro órgano del Estado. A mí me hubiese gustado ver que la solución para garantizar la institucionalidad, para garantizar la democracia, fuese un candidato de los que postuló el Partido Cambio Democrático. Pero lo importante que nosotros tenemos siempre que tener presente, Iván, es que el propósito del Tribunal Electoral, la función del Tribunal Electoral es garantizar la democracia en este país y garantizar la institucionalidad y garantizar la pureza del sufragio y de los procesos. Lo que se dio ayer, hasta ahora, de lo que yo he conversado con los diferentes diputados, obedece a que la candidata Yara Campos, presentada por el PRD, Inicialmente, el PRD tenía inicialmente un candidato, Raúl Rodríguez, sí, y después se fueron con Yara Campos. A Yara Campos la han tratado de vender como una persona institucional. Hay una relación directa entre lo que perciben los diputados de Cambio Democrático de lo que sucedió en el 2014 con las acciones del magistrado Pinilla y también de la candidata Yara Campos. Y paso a explicar. El 1 de julio del 2014, tú recuerdas, ya habíamos cambiado el gobierno el 1 de julio, pero desde antes, desde el 4 de mayo, que llevamos adelante las elecciones, se llevó adelante un proceso de impugnaciones. por supuesto, De 10 curules de Cambio Democrático. Y en ese proceso teníamos a los panameñistas y a los PRD en un matrimonio para robarle a Cambio Democrático 10 curules. La percepción de la mayoría de los diputados y también de los impugnados con los cuales he hablado recientemente es que esa trama, esa patraña que se les armó a ellos, tiene una relación directa con el magistrado Pinilla y que el nombramiento de Yara Campos era la continuidad de Pinilla. Frente a eso, Yara Campos jamás iba a tener los votos de Cambio Democrático. Los diputados de Cambio Democrático decidieron que ellos iban a ser un factor. Una opción era que ellos votaran por un candidato CD, los 25, y que la decisión decidiera Yara Campos o Junca quedara en manos del acuerdo que tienen los panameñistas con los PRDs. Que ellos sí tienen un acuerdo que inició desde antes del 1 de julio del 2014. Eso tiene que estar muy claro. Los diputados de Cambio Democrático decidieron ser un factor. ¿En qué sentido? Que ellos iban a hacer lo que tuviesen que hacer para que Yara Campos no llegara a ocupar un puesto en el Tribunal Electoral. o sea que hay una justificación válida. Ese fue el pensamiento, esa es la justificación
o la manera en que los diputados de Cambio Democrático, con los cuales yo he hablado, y quiero dejarlo muy claro, yo no he hablado con todos, pero eso es lo que ellos, la mayoría de ellos, inclusive ayer, pronunciaron cuando dictaminaron su voto. Y también la mayoría de ellos piensan que Juncal era mejor candidato que Yara Campos. Ahora, se dice que esto fue un tema de conversación, inclusive hasta con el presidente del partido, Ricardo Martinelli. Yo entiendo que Ricardo Martinelli conversó con los diputados de la bancada Cambio Democrático. Yo entiendo también que Ricardo Martinelli les expresó a ellos, esa conversación es entre ellos y el presidente Martinelli, pero les expresó a ellos sus inquietudes sobre la candidata Yara Campos, que se postulaba como candidata del partido PRD. ¿No crees tú que esto sea el inicio de un acercamiento de Cambio Democrático con los panameñistas en la Asamblea? Yo quiero dejar algo muy claro. Aquí solamente hay un partido como partido que formalmente hizo una alianza con el panameñismo y ese es el PRD. Cambio Democrático es el único partido de oposición y lo vamos a seguir siendo. El hecho de que en un voto coyuntural hayan diputados de Cambio Democrático que hayan apoyado un candidato para un puesto en el Tribunal Electoral no tiene nada que ver con la posición de Cambio Democrático como único partido de oposición y nosotros vamos a seguir siendo el único partido, Iván, que hasta ahora se ha dedicado a decir todas las cosas malas que está haciendo este gobierno, a exigirle al presidente Varela que cumpla con sus promesas de campaña, que se ponga a trabajar, que dé soluciones, que deje de perseguir. Y eso solamente lo hemos hecho nosotros como Cambio Democrático y lo vamos a seguir haciendo. La definición de Cambio Democrático como partido de oposición no va a depender de lo que haga o no haga la bancada de Cambio Democrático en la Asamblea. La oposición de Cambio Democrático va a depender de lo que hagamos nosotros como líderes del partido para llamar la atención al decepcionante gobierno que tenemos ahora mismo, seguir criticando todas las cosas malas que hace el presidente Varela, exigir que haga su trabajo y siempre representar los intereses del pueblo panameño. Hoy, las personas que tienen necesidad de medicamentos, que sufren inseguridad, que saben que la educación está para atrás, que saben que no tienen agua potable y que están sufriendo todos los otros problemas que este gobierno no quiere enfrentar, no están preocupados, Iván, hoy en día, por quién es o no es el magistrado del Tribunal Electoral. Ese pueblo panameño decepcionado y ese pueblo panameño que quiere respuestas de parte de este gobierno está apoyando la gestión de oposición de Cambio Democrático, quiere que Cambio Democrático regrese y nosotros vamos a seguir haciendo un trabajo de garantizar, empujar, exigir que el presidente Varela dé soluciones en todos los aspectos y todos los problemas que está sufriendo este pueblo. Vamos a finalizar la entrevista, Rómulo, hablando sobre tus intenciones de convertirte en presidente de la República, ser el candidato de Cambio Democrático. Sabemos también que es la misma intención que tiene José Raúl Mulino. Y ayer conversaba yo con una persona y me decía, yo no veo a Rómulo activo, yo no lo veo sacando la cara adelante por el partido. ¿Qué me dices tú de eso? Bueno, esa persona no sé dónde está viviendo, porque yo, como lo dije anteriormente, desde el 1 de julio del 2014 estoy en la calle, estoy caminando. Antes mencionábamos los 10 diputados impugnados. Estuve ahí con cada uno de ellos, viendo cómo ellos sufrieron el ataque del panameñismo y el PRD cuando les robaron sus curules, y yo no he parado. Iván, yo no me voy a detener, yo he seguido caminando, estoy en contacto directo con nuestras bases, con nuestros dirigentes, y me atrevo a decir que soy una de las personas que más oposición ha hecho y voy a seguir haciendo a este gobierno. Invito a cualquier persona a que se fije, a que vea, a que busque, a que investigue, porque yo desde el primer día estoy llamando la atención a las cosas malas que está haciendo este gobierno y nosotros tenemos que exigirle al gobierno que haga su trabajo, porque hoy en día, Iván, el pueblo se siente que no tiene voz, que no tiene quien lo represente, y eso solamente lo podemos hacer nosotros, como líderes que podemos alzar la voz y podemos decir todo lo que está mal y podemos decir las cosas que el presidente tiene que hacer para corregir el rumbo de este país. Yo voy a seguir, Iván. Yo, gracias a Dios, tengo una agenda muy apretada a nivel nacional.
No he parado de recorrer el país y lo voy a seguir haciendo. Y lo más importante es seguir escuchando, no solamente a miembros de Cambio Democrático, sino a un pueblo en general que se siente decepcionado por lo que están viviendo en este gobierno. Y llevar un mensaje de esperanza de que conmigo, Cambio Democrático, en el 2019 regresará a rescatar este país y a lograr que las cosas caminen como tienen que caminar y que hayan soluciones para los problemas de nuestro pueblo. Muchas gracias, Rómulo, por la visita. Gracias. Feliz año, feliz Día de Reyes. Éxitos. Gracias.